cuáles son las herramientas comunicativas o las conductas que utiliza ese niño o esa niña para cuando está cansado, para cuando tiene hambre, para cuando quiere pedir ayuda. Y a veces, tal vez lo más desafiante de todo es que muchas veces los chicos y chicas, los estudiantes con algún desafío en la comunicación o con autismo en particular, terminan utilizando una misma conducta para conseguir distintas cosas. El año pasado, un profe tenía un estudiante, un niño de 7 años, que de repente todas las clases le salía corriendo. Todas las clases le salía corriendo. Y cada vez que el niño se escapaba, el profe lo retaba y lo mandaba a dirección. Entonces dije, bueno, a ver, perfecto, te está pasando esta situación. Hagamos una planilla y analicemos lo que está sucediendo, ¿no? Entonces le di esta planilla, que es una planilla que sirve justamente para evaluar y que el docente pueda poner el antecedente o en qué ocasión se dio esa conducta, la conducta y la consecuencia. Entonces él empezó a poner, bueno, el antecedente se dio en la clase de educación física a los 40 minutos. La conducta se escapó, la consecuencia se fue a la dirección. Porque el profe decía que, bueno, no se podía hacer cargo en esa situación, dejaba a todo el grupo solo, entonces lo más rápido era que la secretaria se lo lleve a dirección y demás. Entonces, de vuelta, ¿no? El antecedente, bueno, a los 30 minutos de la clase de educación física salió, se escapó, se tiró al piso, se fue a la dirección. A los 35, a los 40, 45, a los 50, 30. Y empezó así, lo hizo durante un mes, que son más o menos unos, creo que había sido un mes, porque él tenían solamente un encuentro semanal. ¿Y qué nos dimos cuenta? Nos dimos cuenta que ese niño se escapaba después de mitad de la clase de educación física. Entonces empecé a sospechar que se cansaba, que lo que pasaba es que se quedaba sin cucharas. La demanda para él era tan alta. Hasta ese momento participaba bien, hasta que en un momento se cansaba y había descubierto que si salía corriendo se iba a descansar a la dirección. Entonces salía corriendo porque tampoco tenía la posibilidad de pedir ayuda. Y esta planilla nos sirvió, en definitiva, para poder, bueno, identificar, pero previamente pidiéndole al profe que por favor se anote en el celu así rápido, cada vez que terminaba la clase, bueno, el antecedente, la conducta que aparecía y la consecuencia que se le daba. Para después poder analizarla y en base a eso, bueno, hacer una hipótesis de por qué ese niño podría estar escapándose. Entonces, en ese sentido, este tipo de evaluaciones nos sirve por un lado para, obviamente, recabar información sobre qué desafío en la conducta está apareciendo, para poder evaluar ese desafío en la conducta y después para pensar un abordaje, ¿no? ¿Qué estrategia proactiva empezamos a realizar para evitar esa situación, ¿no? ¿Y cuál sería la estrategia reactiva? Bueno, la estrategia reactiva en ese caso era que, bueno, lo frene y si nosotros creíamos que estaba cansado, preguntarle, porque el nene tenía lenguaje hablado, ¿estás cansado? Y si te decía que sí, bueno, vení que yo te voy a dejar descansar, ¿no? Y habíamos pensado un lugar para que el niño descanse. Y pensando en las estrategias proactivas, bueno, más adelante cuando veamos ese tipo de intervención o algún tipo de esas intervenciones, se las voy a comentar, ¿no? Pero bueno, nos sirve para poder analizar por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Bueno, el objetivo, digamos, de pensar este tipo de análisis es desarrollar una hipótesis. Y que esa hipótesis sea lo más efectiva posible. Para eso, mientras más información haya, muchísimo mejor. Mientras más intervengan, muchísimo mejor. No es lo mismo hacerlo, no sé, un profe, un docente solo, que hacer los profes, los directivos, hacerlo. ¿Por qué? Porque tal vez se puedan dar cuenta de cuáles son las herramientas comunicativas o las conductas que utiliza ese niño o esa niña para cuando está cansado, para cuando tiene hambre, para cuando quiere pedir ayuda. Y a veces, tal vez lo más desafiante de todo es que muchas veces los chicos y chicas, los estudiantes con algún desafío en la comunicación o con autismo en particular, terminan utilizando una misma conducta para conseguir distintas cosas. Hace unos años conocí un nene que para todo pegaba. Para todo. Era un niño no hablante y para todo. Para cuando estaba cansado, para cuando tenía hambre, para cuando quería pedir ayuda. Para todo pegaba. El mismo vos ibas caminando con él por la calle y te iba pegando como si se estuviese estimulando. Hasta en eso tenía arraigado el pegar. Ahora pensemos, ¿no? También cómo de repente, ante distintos contextos, obviamente los por qué también de reaccionar como reaccionan los chicos y chicas son distintos. No es lo mismo cómo yo me voy a comportar, por ejemplo, teniendo una pelota que habiendo una serpiente que no viendo nada. Entonces, cómo el contexto condiciona muchas veces nuestra conducta también. Digo, si ese profe, en vez de enviarlo a la dirección, hubiese hecho otra cosa, probablemente el niño también. Si el profe, en vez de mandarlo a la dirección, lo hubiese obligado a volver a jugar, hubiese terminado colapsado y hubiese hecho que la intensidad de esa conducta hubiese acrecentado a niveles tal vez donde el niño o la niña, o en este caso el niño, terminasen colapsados, terminasen más estigmatizados. Pero cómo el contexto y cuál es la reacción nuestra condiciona a ese niño o esa niña.